Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos terminando una semana más, llegando al viernes 16 de febrero. Este día, como todos los viernes, dedicamos temas de interés familiar, de interés femenino principalmente. Aunque el tema que vamos a tocar ahora es de pareja. Vamos a hablar de la planificación familiar. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento quienes me acompañan hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar es aquella que permite a las personas tener control sobre el número de hijos que desean y determinar el intervalo de embarazos. Dentro de esta se encuentran tanto los métodos que impiden la gestación, es decir, los anticonceptivos, como aquellos que pretenden aumentar las posibilidades de conseguirla, a lo que nos referimos como los tratamientos de fertilidad. Una correcta planificación familiar aporta múltiples ventajas tanto para las mujeres como para su familia, pues reduce el riesgo de la mortalidad infantil y los embarazos de alto riesgo, en el caso de las adolescentes. Pues reduce el riesgo de la mortalidad infantil y los embarazos de alto riesgo en el caso de las adolescentes. También disminuyen los abortos peligrosos, además que permite que se puedan tomar decisiones bien fundamentadas con relación a la salud y su bienestar personal. Para conocer más sobre la planificación familiar, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este importante tema. Acompáñenos. Bueno, y nos acompaña este día por primera vez en el set. Le damos la bienvenida al licenciado Romeo Gustavo Cuellar, quien él es psicólogo sexólogo. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Por acá, gracias por la invitación y es un tema muy especial precisamente por el contorno así de familiar, ¿verdad? Definitivamente es muy importante el hecho de poder decidir en qué momento vamos a tener a nuestros hijos, cuál es planificarlos de la mejor forma. Y quisiera quizás comenzar hablando, antes de entrar en materia, hablar de los métodos de planificación familiar, de los cuales muchos ya conocen. Hay muchos mitos, hay mucho problema alrededor de a veces entender cómo funcionan, mucha polémica alrededor de ellos. Pero me gustaría hablar, ante todo, el hecho de que el tener hijos es una decisión de pareja y que debería de ser tomada también en pareja. O sea, ambas decisiones, cuándo tener, cuándo no tener, cómo prepararnos, debe de ser algo que debe ser conversado, ¿cierto? Sí, y fíjate que quisiera agregar algo. En el caso de del tema específico, la sexualidad dentro del sistema educativo poco se habla, ¿sí? Y por ahí tendríamos que empezar precisamente con los tercer ciclo, por decir algo, obviamente de temprana edad, pero focalizar y priorizar esos temas en el sistema educativo para luego empezar en el ambiente familiar. Poco se habla también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo ideal sería precisamente lo que tú acabas de decir, una planificación familiar como para crear un ambiente de armonía y que conlleve todas las áreas económicas, porque de hecho, ¿verdad?, el crecimiento familiar puede afectar en un momento dado los problemas económicos, llamémoslo así, ¿verdad? Por el hecho de que cuando inicia una pareja, como tú muy bien lo dijiste, lo ideal sería empezar y tener objetivos propios de que en este año o en el segundo año, ¿verdad? Pero muchas veces no se da. No, y tener también el hecho de poderse disfrutar como pareja, porque media vez son roles que se van dando, que dentro del matrimonio la misma pareja va pidiendo. Llega un momento en que es como, bueno, entonces ahora a lo que venimos a hacer familia, pero antes de ser familia somos pareja, somos tú y yo. Sí, me gusta tu intervención de esa forma porque voy a agregar lo que dije hace un momento. No nos hablan de la sexualidad, no nos enseñan a ser esposos o esposas, y mucho menos nos enseñan a ser padres, ¿sí? Entonces, todo eso es un constructo que se va dando. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se tienen ciertos elementos, ya sea teóricos, y que los ponemos en práctica, en cuanto al proyecto de vida, ahí, como tú lo dices, pues se tiene un nivel de convivencia entre pareja que
une en ese momento a la pareja. Los hijos unen más pero si en su momento se programa crear y tener una familia, ya sea una familia corta, digamos así, uno o dos hijos, va a llevar a un nivel de convivencia preprogramado, digamos, ¿verdad?, dentro del círculo familiar. Entonces, la importancia viene ahí de cómo y de qué manera se podría inducir a la juventud, precisamente por la tasa que sabemos, ¿verdad?, de embarazos a temprana edad que se están dando, ¿sí? Principalmente también que usted acaba de decir algo muy cierto, nadie nos enseña a ser esposos, ni mucho menos nadie nos enseña a ser padres, pero no sé si en nuestra sociedad de latinos o si en general se dará el hecho de que muchas veces la madre joven pasa de ser esposa a madre y no logra a veces llevar ese doble rol. Entonces se convierte en madre y el padre al final queda como aislado de ese vínculo madre-hijo y muchas veces se aísla. Sí, más allá de aislarte, el foco de atención sabemos quién es. Entonces, como que hay un desplazamiento y te digo, como terapeuta de pareja, se me presentan muchos escenarios como el que acabas de mencionar y el hombre demanda atenciones. El hombre se queja que la esposa esta no es mi esposa, esta solo es mamá. Estás viendo Salud TV. Bueno, para mí, yo lo que uso es la inyección, porque yo siento que no se me olvida, en cambio en pastillas siento yo que sí, porque en veces uno se le olvidan las pastillas y ahí ya viene una criatura y yo siento que para mí es mejor la inyección. Mis hijas ocupan la inyección, porque mi hija, la última, tuvo una equivocación y salió embarazada del último varón que tiene. No hay métodos efectivos, pero solamente pienso yo que hay que planificar primero cuántos hijos va a tener o dependiendo también de la situación económica de la familia. Pues está el método del ritmo. Ese, me imagino que sí. También las pastillas Perla. Bueno, a mí me ha funcionado la inyección porque no falla. Yo la usé 6 años, no me falló. Mire, por experiencia, a mí el que me funcionó es el donde cortan los ovarios y los queman, porque el que solo amarran se suelta y usted dice ya no voy a salir embarazada y cuando siente usted está embarazada. Tan linda la señora, muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. A ella le funcionó que le corten y le quemen, dijo, porque si no se sueltan. Bueno, estamos hablando, mire, ¿cuáles eran los métodos que más conocen las personas? Generalmente les digo, aquí se los hablo como ginecóloga, a la gente le encantan las cosas prácticas, le gustan las inyecciones, eso es lo que probablemente usted más conoce, aunque tenemos inyecciones de 1 mes, de 2 meses y de 3 meses, pero quiero que sepan que cada una tiene su indicación específica y de diferentes marcas, diferentes componentes, también se ponen en diferentes días del ciclo. No todas se ponen de la misma forma, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Antes quisiera, bueno, habíamos interrumpido, tuvimos ahí un pequeño inconveniente y tuvimos que interrumpir al licenciado, pero hablábamos del hecho de cómo la consulta se va haciendo bastante frecuente en las parejas, cuando ya hay un hijo y el esposo se queja de que la esposa dejó de atenderlo a él porque el foco de atención pasó a ser él o los hijos, ¿cierto, licenciado? Sí, precisamente. Y ahí es donde el hombre, por decirlo así, no crea un nivel de conciencia. Al principio sí, ¿verdad? Sí, pero llega un momento que empieza a demandar. ¿Por qué? Por los vacíos que está sintiendo en ese momento. Cuando un hombre se involucra, ahí las cosas cambian, porque logra determinar que esos espacios y tiempos del nuevo ser pues implican el cuidado de ambos, o si hay otra persona ahí, ¿verdad? La abuela o alguien. Sin embargo, decirte de que como somos, ahí surge nuestro ego, pues, ¿verdad? De demandar, de pedir, de solicitar y de cuestionar. No surge el ego,
Surge el niño. Ok, Surge el niño ok, interno. de acuerdo, sí, todos llevamos un niño, Sí, pues, pues. ¿verdad? Todos, una niña. Y ahí sale el egocentrismo que implica ese yo, ¿verdad? Ajá. Y, ¿Qué pasó conmigo? ¿Y mi atención a dónde se fue? correcto, así es. Sí. Pero sí, lo importante es que en su momento, fíjate, llegan a consulta la gran mayoría ya cuando el niño empieza con los 3, 4 años. ¿Sí? Es decir, si estamos hablando de esto, han pasado varios años en que él ha estado con aquello de que se lo ha estado reprimiendo y no diciendo. Ahora, si acuden donde cualquier profesional les va a hacer ver y hacer mención a las diferentes facetas, ¿verdad? Tanto de la mujer, ¿verdad? El puerperio y todo eso, y el acompañamiento que necesita el nuevo ser en ese momento. Definitivamente eso es muy importante. Me parece que el hecho de que el esposo adquiera este papel de estamos embarazados, tenemos un hijo o tenemos hijos y tengamos iguales responsabilidades e igual porcentaje de involucrarnos en todas las actividades, entonces de esa forma se compenetran como una familia. Sí, pero ahí volvamos a la enseñanza-aprendizaje que hemos tenido los hombres. Y eso creo que lo vamos a hablar más adelante en cuanto Eso es a... lo que tenemos que cambiar. Exacto, así es, sí. Y también el mito de muchos años atrás, que la mujer era cuando había, porque es parte de la planificación también, cuando la mujer no podía procrear, es decir, la pareja no podía procrear, corrigiendo, se consideraba que era la mujer la única, ¿verdad?, que señalada en que, y ahora se ha dado cuenta, desde ya hacen, ¿qué?, 40, 50 años, de que nosotros también tenemos una deficiencia en cuanto a calidad y cantidad de lo que es el esperma, ¿verdad? Entonces, ahí viene ahora, es decir, que por qué hay varios métodos directamente para la mujer, ¿verdad? Y contados para el hombre, ¿sí? De eso vamos a estar hablando al regresar. Hay mucha tela que cortar ahí porque definitivamente creo que la base es comprender que una familia, una pareja es de dos, que un hijo necesita 2 padres, entonces, y que la mitad del material genético de esa criatura es de mamá y papá. Por lo tanto, todos somos importantes en todas las facetas. Bueno, vámonos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con Matt Salazar. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho usted que está almorzando. Estamos aquí hablando de un poquito de todo, de planificación familiar, de todo lo que conlleva todo el entorno. Vamos a estar hablando también de los métodos, pero fíjese que me gustaría que viéramos un video que nos pareció muy interesante, en la cual prácticamente es una queja de por qué todos los métodos de planificación familiar a lo largo de la historia siempre van dirigidos a las mujeres y únicamente hay 2 que van dirigidos a los hombres. Escuchemos. Las mujeres, en general, somos fértiles un día al mes, aproximadamente. Los hombres, en cambio, son fértiles siempre. Entonces, ¿por qué la mayoría de los métodos anticonceptivos son para nosotras? En esta lista, la Organización Mundial de la Salud incluye 21 métodos anticonceptivos, de los cuales solo 2 son destinados a los hombres: el condón y la vasectomía. Y bueno, el coitus interruptus. Es decir, desde los orígenes del preservativo masculino, que se remonta a varios siglos atrás, los métodos anticonceptivos para hombres no van más allá de estas 2 opciones. Hay una construcción, digamos, que supone que nosotras tenemos que hacernos cargo, porque somos las que gestamos y las que llevamos a término un embarazo, del control anticonceptivo. If a woman wants to share the contraception with her man, she can't do that. She can't because society, pharmaceutical industry, people in general don't have really think about that and don't develop products or solutions. Vale aclarar, sí han habido varios intentos de crear métodos de anticoncepción para hombres, pero muchos han quedado en el olvido. Por ejemplo, en 2016, investigadores cancelaron el estudio para un anticonceptivo masculino altamente efectivo debido a sus efectos secundarios. También se trataba de un gel inyectable y se suspendió después de que los participantes reportaran más acné,
trastornos del estado de ánimo y un aumento de la libido. Hablemos de la pastilla anticonceptiva. Sus efectos secundarios van desde depresión, cambios de humor y baja libido, hasta aumento del riesgo de cáncer de mama, riesgo de trombosis y derrame cerebral, entre otros. Aún así, es uno de los métodos anticonceptivos hormonales más populares en el mundo, con 100 millones de usuarios. Durante los primeros estudios para la creación de la pastilla, hace 60 años, las mujeres ya reportaban efectos secundarios negativos, pero los investigadores los ignoraron. Se les dijo que todo estaba en su cabeza. Hay un fenómeno que se consolidó a lo largo del siglo pasado, que es posicionar a la ciencia biomédica como la palabra santa. En Latinoamérica, donde hay altas tasas de embarazo adolescente y abortos clandestinos, la necesidad de más opciones de anticonceptivos para hombres y anticonceptivos más seguros en general va más allá de la igualdad de género. Y en América Latina tal vez tenemos problemas muy urgentes, se mueren mujeres por abortos inseguros cuando son muertes completamente evitables. Y en todo caso, ¿las mujeres estamos preparadas para confiar a los hombres la responsabilidad de la anticoncepción? Bueno, muy interesante, definitivamente es algo que todas en algún momento de nuestras vidas, en la etapa fértil, lo hemos pensado. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo la que me tenga que cuidar? Si a mí me da dolor de cabeza, a mí me salen varices, a mí me pasa esto, me pasa el otro, me da... Bueno, ya escucharon de todos los efectos secundarios que pueden tener los diferentes tipos de anticonceptivos, pero eventualmente las mujeres al final decimos, bueno, no importa, y los aceptamos. Entonces, ¿qué opina el licenciado? ¿Cómo podemos hacer para responsabilizar? Porque de igual forma, una pareja es de dos, también la planificación es de dos. Sí, quisiera agregar que el patrón sociocultural y familiar, incluso religioso, ha predominado a través de los siglos. Y recordemos que hasta en los años 60 es que prácticamente se definió que la mujer estaba y dentro del círculo sexual, dentro de la actividad sexual, estaban las 4 fases que se creía que no experimentaba la mujer, solo el hombre, y que solo se ubicaba la mujer como una persona que reproducía a la especie humana, ¿sí? Entonces, de aquí de los años 60 para acá ha habido una revolución en cuanto a que la ciencia ha determinado y ha desvirtuado, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El machismo imperante ha prevalecido y lo que se hace mención ahí de los 2 métodos únicos para el hombre aceptados, e incluso porque es que la vasectomía no es bien vista por los hombres, por el desconocimiento que se tiene de prácticamente el corte de los 2 conductos, ¿verdad?, provenientes de los testículos, y que a dónde se va a... Él dice, voy a tener una bajo libido, un bajo de deseo sexual, un bajo apetito sexual, no voy a hacer, y por ahí viene más que todo lo que afecta dentro de sus ideas, pensamientos, imaginaciones del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los experimentos se han venido dando de tal manera que han habido focalizados más para las mujeres, ¿verdad? Pero como recordemos de que quienes, y aquí voy a hablar un poquito fuera de que las leyes principalmente, ¿verdad?, a nivel universal, ha sido un predominio más de los hombres. Pues, entonces, no debería ser así ya en la actualidad. Si ya estamos hablando de crear un nivel de conciencia, en la actualidad, pues debería de empezar de cambiar. Pero ahí viene por eso precisamente es el tema, para dar a conocer y que vean cómo y de qué manera ciertos métodos, sí, así como le afectan a la mujer dentro de los efectos secundarios, también al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de un, llámese bloqueo, una alteración hormonal o como se le quiera llamar, pero que sí va a haber un efecto ahí secundario, siempre lo va a haber. ¿Sí? Bueno, la verdad es que último que usted dijo es lo mismo que iba a decir yo. Para eso estamos aquí, para educar a la población en cuanto a los diferentes métodos de planificación familiar y en hacer a tratar de hacer conciencia a que también los hombres deben de participar en esto de la planificación, porque la responsabilidad es compartida.
¿Y por qué no un preservativo? ¿Por qué no la vasectomía? Y de esto vamos a estar aprendiendo. Pero quiero dar la bienvenida también a nuestra amiga y colega, la doctora Aleida Marroquín Parducci. ¿Qué tal, Aleida? ¿Cómo está? Muy contenta de estar acá y este es uno de los temas que más me apasionan, no solo como ginecóloga, sino como mujer, porque realmente la planificación familiar es un reto y es apasionante poder solventar las necesidades y, como usted señalaba, pues ir educando e ir transformando un poco nuestra cultura. Definitivamente, Aleida. ¿Qué tanto porcentaje dentro de su consulta particular usted logra que sean las parejas, o sea, si los hombres, quienes tomen la batuta de la planificación? Pues la verdad que con el paso de los años es un porcentaje que va en incremento. Ahorita andará más o menos 1 de cada 5, pero si antes era 1 de cada 10, vemos que es un avance muy significativo. Y el tema de la actitud, tal vez por cuestiones propias de una matriz cultural, abiertamente no se habla, pero sí es verdad que hay un aumento en la aceptación de la vasectomía. De hecho, una paciente hace poco me dijo, yo tenía preparado un discurso de 2 horas para convencer a mi esposo que se hiciera la vasectomía, y que iban en el carro y que le dice, mi amor, yo creo que mejor vos haces la vasectomía, y que el esposo una vez le dijo, sí. Y se quedó, y mi discurso de 2 horas, ¿verdad? Entonces, poco a poco son pasos y es bien gratificante ver cómo las nuevas generaciones tenemos una postura un poquito más abierta y diferente que hace un par de décadas atrás. Y todo es parte del desconocimiento, parte de la falta de educación, como dice el licenciado, del patrón cultural con el que hemos crecido, y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, de hecho, vuelvo a repetir, el desconocimiento que se puede dar sobre el tema en sí de la vasectomía, el hombre en sí, hasta que deja de existir, deja de producir espermatozoides, y eso es ¿qué puede haber cuando se da una vasectomía? El mismo cuerpo asimila esos espermatozoides que realmente no pueden liberarse a través de la eyaculación. Ahora, la testosterona baja, muchos piensan igual, ¿verdad? Pero estamos hablando de eso, del desconocimiento. No, se mantiene, ¿verdad? Porque la producción... Ahora, me gusta lo que dice acá la doctora, de que a medida de que vamos evolucionando y el conocimiento mismo va llegando a las nuevas generaciones, van tomando a bien en su momento llegar a esta práctica, pues. Muy bien, ahora me gustaría ir desglosando poco a poco los métodos de planificación. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta en relación a estos métodos de los que estamos platicando o alguno de los que usted conoce, tiene las líneas telefónicas que puede ver la pleca acá abajo, en la cual usted puede llamarnos y hacer sus preguntas. También recuerde que puede hacer sus preguntas a través de redes sociales, y ya conoce, pues estamos ahí en Facebook para ustedes. Estas son las 2 formas por las que tenemos para que usted interactúe al respecto. Aleida, yo creo que el primer mito que debemos de sacar acá de la cabeza de toda la gente es que los métodos de planificación familiar, de los cuales vamos a estar hablando, son causantes de infertilidad. Creo que ese es el primero. Sí, pues definitivamente eso no es así. Es importante hablar que en la actualidad lo que se maneja son métodos modernos que muchos llevan el mismo nombre de métodos que se ocupaban hace más de 50 años, pero que no tienen nada que ver con los modelos actuales. Los dispositivos intrauterinos, por ejemplo, se empezaron a ocupar a principios de 1900 y ahorita ya estamos en la 3ª generación y siguen teniendo el mismo nombre. Es como que si dijéramos, nos vamos a ver en el cine, yo llevo en mi Toyota y alguien piensa que voy a llegar en un Toyota de principios de 1900. Definitivamente no es así. Igual pasa con la anticoncepción. Que ha ido mejorándose cada día más, dándonos menos efectos secundarios, menos riesgos para los pacientes y con las menores dosis logrando los efectos anticonceptivos que buscamos. Pero eso es importante que usted entienda que los métodos de planificación familiar son temporales, es decir, son para poder espaciar el momento en el que usted tenga sus hijos. En ningún momento estos van a ser causantes de una esterilidad o infertilidad. Pero bueno, como no todo siempre es evitar embarazos, y este es uno de los mitos que me interesaba quitar de su mente, recuerde que después tenemos problemas y les adjudicamos a los métodos de planificación y buscamos los métodos de concepción asistida. La doctora Lilian Orellana, infertóloga, nos platica al respecto. Veamos. Buenas tardes.
tardes, amigos de Salud TV. Mi nombre es Lilian Orellana, soy médico ginecóloga con su especialidad en medicina de la reproducción y ahora vamos a hablar de los métodos de reproducción asistida. Como sabemos, cada vez la mujer pospone más la maternidad. Esto muchas veces es debido a los múltiples roles que la mujer desempeña hoy en la sociedad, como profesional, por ejemplo. Para esto, ¿verdad? O para aquellas parejas que tienen problemas de fertilidad, podemos optar por lo que son las técnicas de reproducción asistida. Tenemos diferentes técnicas disponibles en el mercado, de la más básica a la más compleja. La más básica, la inseminación artificial. Esta pues no es más que aquella técnica en la cual introducimos el semen ya capacitado o el semen ya mejorado de la pareja, en el caso de que sea homóloga, dentro de la cavidad uterina, o de un donante, en el caso de que sea heteróloga, dentro de la cavidad uterina de la mujer que desee fertilidad. Para hacer la inseminación artificial necesitamos por lo menos una trompa permeable. Esa es de las técnicas más básicas que tenemos disponibles en el mercado. Luego tenemos lo que es la fertilización in vitro. ¿Qué es lo que hacemos en la fertilización in vitro? Literalmente reproducimos el proceso de fecundación que se da en el cuerpo de la mujer fuera, en un medio especial de laboratorio. Aquí lo que hacemos es que aspiramos los óvulos de la mujer y luego de aspirar esos óvulos los unimos con el espermatozoide o con los espermatozoides y una vez ya fecundados esos óvulos son transferidos a la cavidad uterina. Dentro de la fertilización in vitro tenemos lo que es la inyección intracitoplasmática de gametos, en la cual específicamente a un óvulo le vamos a introducir un espermatozoide para reproducir lo que es la fecundación, lograr que se nos forme un embrión y luego pues transferirlo dentro de la cavidad uterina. Dentro de todo este proceso la mujer tiene que tomar ciertos medicamentos para poder estimular esos ovarios y luego para poder lograr que el producto, ya sea si hemos hecho inseminación o fertilización in vitro, pues pueda ser retenido o pueda pegarse dentro de la cavidad uterina. Como sabemos, pues importante para todas las mujeres que desean fertilidad, si ya pasamos más de un año teniendo vida sexual y no logramos un embarazo, lo ideal es que consulte con su especialista. Les saluda la doctora Lilian del Carmen Orellana, médico ginecóloga con su especialidad en medicina de la reproducción para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, recuerde que estamos en alerta para prevenir la fiebre tifoidea. Ya veía usted a través de nuestras redes sociales nuestras recomendaciones, que son las mismas que el Ministerio está dando, por las cuales usted tiene que estar pendiente, lavarse bien las manos y cualquier cosa consultar. Y aprovecho porque estamos en esta sección, vamos a hablar de nuestras noticias de la semana relevantes en relación a salud. Y por supuesto la primera de ellas es en relación a la fiebre tifoidea. Se dice alerta por fiebre tifoidea. El Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social emitieron una alerta por el aumento de casos de fiebre tifoidea. El alza se compara con el registro de los últimos 5 años, en donde se han presentado 12 casos más de los esperados por el MinSal. Ante el aumento de esta enfermedad, las autoridades recomiendan que si presenta síntomas, evite automedicarse y se acerque a los centros asistenciales de forma oportuna. Bueno, el día lunes nosotros tendremos acá especialistas para que podamos hablar, repasar, recordarle a usted todo lo relacionado a la fiebre tifoidea para que estemos pendientes. Lavado de manos es básico, importante, lavado de frutas y verduras y la buena disposición de las excretas. Bueno, veamos la siguiente noticia relevante respecto a la salud de la semana, está muy interesante. Dice, desarrollan por primera vez óvulos humanos en un laboratorio. Por primera vez, un equipo de científicos ha desarrollado óvulos humanos maduros en un laboratorio. Estos no han sido fecundados, pero son viables para hacerlo. La respuesta se encuentra en el complejo proceso biológico que tiene lugar cada mes a medida que los óvulos maduran. Normalmente se desarrollan uno por uno en los folículos de los ovarios y tardan varios meses en estar listos para ser liberados. Actualmente los científicos sostienen que se necesitan más pruebas para determinar si pueden producirse embriones sanos. Haciendo esto, pues optimista la situación
respecto a la infertilidad. Esas son las dos noticias relevantes de la semana. Interesante, ¿verdad, Leida? Todo un reto, los avances, y también recordar que no solo somos células, hay toda una bioética y unos valores detrás de esto, y actuar con prudencia. Así es. Licenciado, ¿algún comentario al respecto? Sí, definitivamente es cierto que incluso los métodos anticonceptivos que han pasado por ensayo-error, ¿verdad? Prueba y todas las cosas, pero ya aquí yo siento de que estamos entrando a un escenario sumamente delicado, ¿verdad? Precisamente por el ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Bueno, pero a pesar de que la ciencia está avanzando cada vez, nunca va a suplantar al hecho de una relación de pareja, un hijo traído al mundo por amor y bajo los designios, pues claro, de Dios, así está. Bueno, entonces, Aleida, comencemos hablando un poquito de nuestros métodos de planificación familiar antes de que entremos a hacer la demostración ya de cada uno de ellos. Hablemos de los más gustados por la gente, o mejor dicho, los más gustados por nosotros los ginecólogos. Hablemos de las pastillas anticonceptivas. Bueno, es de los primeros métodos que marcan un hito en la historia, no solo de la ciencia a nivel de ginecología, sino de la historia femenina, pues van de la mano con el tema de la revolución que se dio hoy, el feminismo. La ventaja, como señalábamos en el bloque anterior, es el tema que ahorita la dosis es tan mínima que también así son los efectos secundarios. Han variado muchísimo con el paso de las décadas y ahora incluso hay unos diseñados, yo se les digo a las pacientes que es como cuando uno va a pedir una pizza, hay una gran variedad de sabores de pizza. De igual manera, uno puede tener en la mente pastillas, pero hay unas que tienen efectos que van encaminados a pacientes que presentan situaciones clínicas particulares, ovarios poliquísticos, acné, o incluso con el tema de lactancia. Hay unos que sí se pueden ocupar y otros que no. Por eso es la importancia de una asesoría médica y recordar que son sumamente eficaces y reversibles inmediatamente. Como señalábamos, nada que ver con esterilidad. Y le decía yo que nos encantan a los ginecólogos porque son realmente una gran gama, como dice Aleida, en realidad que podemos satisfacer, podemos ir prueba de error porque realmente esto es lo que le funciona a una persona, no le funciona a otra. Y definitivamente pueden ayudarnos hasta disminuir esa tan molesta dismenorrea que es el dolor menstrual asociado a la menstruación, valga la redundancia, así como también muchos de los síntomas que a veces acompañan este periodo, como son que el mal humor, el estado de ánimo depresivo. Exacto. Licenciado, ¿cuántos hombres se le quejan a usted de que la esposa o la novia cuando anda con la menstruación anda con este síndrome disfórico premenstrual? Volvemos a decir el desconocimiento del hombre, ¿sí? Que son fases de la mujer y uno desconoce. Es más, como terapeuta de pareja y sexual, me llegan por el bajo deseo sexual en la chica, ¿verdad? Entonces, ellos, incluso hay chicas que yo les hago ver los 3 picos que pueden darse y presentarse como el aumento en el apetito sexual, y hay veces ni ellas se ubican, ¿verdad? Pero dicen, hoy que ella dijo, sí, exactamente después de que se me quita el periodo, ¿verdad? Y hay otras que cuando están ovulando. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Ahí es donde solo exige, solo demanda y no se acerca a platicar o a darse cuenta que en esos momentos el bajo deseo sexual es normal precisamente porque él no logra ver el estado anímico y dentro del proceso hormonal que se está dando en la mujer. Solo se da cuenta la negativa, el rechazo y ya empieza con diferencias. Entonces, esa es la ventaja de acercarse también el hombre al consultorio médico ginecológico. Eso pues, ¿verdad? le iba a decir, es que es importantísimo que la pareja llegue no solo a control cuando están embarazados, sino realmente también cuando vamos a tratar de hablar de un método de planificación familiar, porque lo que dice el licenciado es real. Primero, ella tiene que conocer su cuerpo, pero él también tiene que conocer las diferentes reacciones del ciclo menstrual y cuáles son los efectos que cada uno de los métodos pueden tener y de esa forma determinar juntos cuál es el que más les conviene como pareja. Tenemos una pregunta en Facebook, veamos en qué podemos ayudar a nuestros amigos televidentes que nos escriben. Nos dice River y Hobbs: hola, quiero planificar con el método ritmo, pero no sé si hay algún problema porque mi menstruación es variado. No tengo fecha exacta, sino que se me adelanta o se me atrasa. Ok, River y Hobbs, gracias por escribirnos. El ritmo es un método que me encanta, pero hay
un tan solo requisito para llevar ese método al ritmo. Aleida, ¿qué le vamos a responder a nuestra amiga? Bueno, pues primero que nada, dentro de las personas que manejan lo que se conoce como métodos basados en el conocimiento de nuestro propio cuerpo o conocidos popularmente como métodos naturales, ellos abogan por quitar el método del ritmo de los métodos anticonceptivos por su elevado número de fallos, porque la mayoría de mujeres, tal como la persona que nos consulta, no tienen los ciclos exactos. Entonces, primero que nada hay que conocer las limitantes, así como una pastilla, si yo no me acuerdo tomármela no va a funcionar, una inyección, si yo le tengo fobia a las agujas, no va a funcionar. Entonces es importante conocernos y saber si el método es como el más apropiado para nosotros. Y luego, dentro de los métodos basados en el autoconocimiento, tenemos de los de más alta efectividad es el método sintotérmico, el cual es la combinación del método Billings con el método de la temperatura. Y eso lo pueden ocupar perfectamente mujeres que miran la regla cada 4 meses y ovulan 3 veces al año, o mujeres que ovulan 12 veces en el año, es decir, cada mes. Y esto, primero que nada, requiere mucha disciplina, hay que seguirnos por lo menos 6 ciclos, que no necesariamente son 6 meses, y tener la disciplina de tomarnos la temperatura y examinarnos, porque no solo es la información que se da a partir del flujo que humedece la ropa interior, sino que también el cuello del útero es un órgano de precisión como el ojo humano. Así como el ojo humano enfoca para ver de cerca, de lejos, en lo oscuro o con luz, también el cuello del útero cambia su posición, cambia su textura, de acuerdo al día del ciclo en el que estamos. Entonces, si nos conocemos, podemos saber si estamos fértiles o no, independientemente de cómo sean nuestros ciclos. Pero esto, como decimos, requiere un seguimiento por un profesional de la salud capacitado en estos métodos, mucha disciplina, y también el tema de pareja, pues, porque de nada sirve saber si estoy fértil o no, si del lado de mi pareja no hay un consenso de respetar estos espacios. Muy bien, gracias amiga, ya le respondimos, espero que le haya sido útil. Tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos ayudar. Hola, buenas tardes. Gracias amiga, ya le respondimos, espero que le haya sido útil. Tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos ayudar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues bien, mire, solamente quería una pregunta. Bájele un poquito el volumen a su televisor y escúchenos a través del teléfono. Ok, está bien. ¿En qué le ayudamos? Fíjese que yo tengo un problema, ¿verdad? Porque yo pasé 5 años queriendo salir embarazada. Y me decían que yo tenía ovarios poliquísticos. Y cuando yo fui a consultar, yo hice de todo por querer salir embarazada, porque mi pareja quería un bebé. Y resulta que me dijeron que tenía 7 quistes. Entonces, yo fui a consultar mis ultras y todo, y siempre me salía así, es imposible, ¿verdad? Al final, yo ya sentía que el estómago me obligaba porque yo no veía regla, pasé de 4 años que no veía regla. Y yo me preocupé y al final volví a ir a pasar consulta, me dijeron que yo estaba equivocada, porque no era un bebé. Y al final sí, fíjense, hoy voy con 9 meses ya de embarazo, embarazada estaba ya y con eso un montón de quistes. Bueno, amiga, gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Estas cosas suceden. Gracias por llamarnos. Y felicidades. Y felicidades por ese bebé, definitivamente. Gracias por compartirlo. El síndrome de ovarios poliquísticos, sobrediagnosticado, y en muchas ocasiones, típicamente cuando les dicen usted no va a poder tener hijos, ese es el mejor momento en el que Dios les manda su embarazo. Gracias por compartir esta experiencia. Vámonos a una pausa y volvemos con la demostración de los métodos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya lista a Aleida para esa demostración y explicación sobre los diferentes métodos. A ver, Aleida, ¿de qué vamos a platicar?
Pues vamos a empezar con nuestros métodos de los favoritos, que son los anticonceptivos orales. Aquí podemos ver que anticonceptivos hay de diversos tipos, están como los más conocidos, en los cuales tenemos una misma dosis hormonal a lo largo de 3 semanas del ciclo, y hay otros que son los más modernos, que llevan hasta 5 dosis hormonales diferentes, entonces se va personalizando y cada día es la dosis menor para lograr una eficacia anticonceptiva. Recordemos que el retorno a la fertilidad es inmediato y si no nos acordamos de tomarnos una pastilla, pues una muy buena opción y que también es compatible con la lactancia, tenemos métodos que van inyectados, que varían de inyección mensual, bimensual y trimestral. Cada uno tiene sus indicaciones médicas, sus efectos secundarios y ello es de discutirlo en el espacio de una consulta, pues dependiendo de cada situación personal, así es el método de elección. Y luego tenemos otros de los grandes favoritos, que son los métodos dispositivos intrauterinos. Aleida, solo me gustaría tal vez que hiciese la aclaración con las inyecciones que les mencionaba yo al inicio, que no todas las inyecciones se colocan en la misma fecha, porque hay ocasiones en que las pacientes se confunden, hay unas que se ponen al 8º día y otras que son de fecha fija de mes, ¿verdad? Es importante que estén conscientes, que le consulten a su médico. Sí, porque se las pueden confundir, eso es bien frecuente, que tenemos pacientes con inyecciones de colocación del 8º día de la menstruación que se las están colocando en fecha fija de mes. Exacto. Y viceversa. Entonces siempre recordar, anticonceptivos no es algo como ir a la farmacia, a la tienda y comprar una Coca-Cola, sino que es un medicamento y como todo medicamento debe ser prescrito por un profesional de la salud y aunque se llamen igual, pueden tener un uso diferente. Entonces es necesario tener bien claro lo que está señalando ahorita la doctora y recordar, tenemos los dispositivos intrauterinos, que estos tienen la característica de ser métodos de larga duración, de alta eficacia y de una baja tasa de efectos secundarios. En nuestro país tenemos de momento 2 tipos disponibles, está el que lleva una carga hormonal y el más conocido que es la T de cobre. El que lleva la carga hormonal es el otro preferido de nosotros los ginecólogos. Sí, sería bueno decir de que el bloqueo que se da en el conducto de las trompas de falopio es lo que impide la anidación en sí del óvulo, ¿verdad? En el caso del método de esta. ¿Ah? Sí. Y es sumamente práctico, ¿no? Tiene también indicaciones, al igual que la mayoría de los anticonceptivos modernos, nosotros hablamos de lo que son beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos. En este caso, el tipo de hormonas ayuda para situaciones clínicas como endometriosis, adenomiosis, dolor pélvico crónico y hemorragia uterina normal. De hecho, hay mujeres esterilizadas que lo ocupan únicamente para el control del ciclo y los sangrados, no como un anticonceptivo. Muy bien, también tenemos unos gráficos que me gustaría que los viéramos con Aleida, en los cuales se habla de los anticonceptivos más utilizados y más gustados por la gente. Veamos, ahí los tenemos. Bueno, primero que nada es importante señalar la importancia de la eficacia, que vemos es muy alta, entre el 95 y el 99%. Aquí estamos hablando del uso sistemático y correcto, es decir, cuando somos unas usuarias y usuarios bien juiciosos. Y vemos que el condón tiene un 98%, además de enfatizar que es el único método que previene de infecciones de transmisión sexual. Vivimos en el año 2018 y es bueno protegernos, no solo evitar un embarazo, sino las infecciones es bien importante. Y luego tenemos los métodos que son los de más alta eficacia, implantes, dispositivo intrauterino, la esterilización quirúrgica, tanto femenina como masculina, y todos estos tienen una eficacia comparable. Recordemos que implante y dispositivos son reversibles y aquí contradecimos a la señora tan amable en el video que decía que amarradas las trompas, pues eso es un mito. La esterilización tanto femenina como masculina tienen tasas comparables de eficacia y son irreversibles, sea amarrada o sea cortada, son irreversibles. Sea amarrada, sea cortada o sea quemada, definitivamente la esterilización, la idea es que sea irreversible. Por eso es que es tan importante cuando una paciente decide esterilizarse, no es por un tiempo. Está esterilizándose quiere decir ya no deseo más hijos, así que hay que estar muy segura al respecto.
Bueno, esos son los métodos de los que estamos. Faltan todavía los anticonceptivos más usados. ¿Qué tenemos ahí? El otro Pues gráfico. viene el siguiente bloque donde podemos ver la pastilla de emergencia, la inyección y las pastillas convencionales. Cabe señalar, ahorita que acaba de ser el Día de los Enamorados, dijeron que el 15 de febrero el día de la pastilla de emergencia y todas las personas que han nacido en noviembre pues fueron concebidas alrededor del Día de los Enamorados. La pastilla de emergencia no es un método que se recomienda de rutina, no porque haga daño a nuestro cuerpo, sino porque su eficacia es un poco menor que las pastillas que se toman todos los días. Pero también hay que señalar que no es un método que vaya a interrumpir un embarazo. Si ya se dio la concepción, el embarazo continúa a pesar de la pastilla de emergencia, pero que es una muy buena alternativa cuando se dan situaciones no planeadas o un accidente, por ejemplo, que se rompa un condón. Entonces, Pero, Aleida, también ahí hay que ser muy específico en decirle a las pacientes que por eso es importante conocer el ciclo, porque la anticoncepción de emergencia solamente debe ser utilizada si en realidad estamos en el periodo fértil, y para eso hay que conocerse, porque de lo contrario lo que hacemos es tergiversar más nuestro ciclo y luego tenemos un montón de hemorragias y sangrados difíciles de controlar y el dolor de cabeza para nosotros. Bueno, gracias Aleida por esta demostración. Vamos a una pausa y ya volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de planificación familiar. Tenemos otra duda aquí a través de Facebook. Vamos a verla. ¿Qué nos dice nuestra amiga Michi Cerritos? Nos dice: soy una persona de 35 años. Tenía un año de no planificar y hace un mes inicié con la inyección mensual, pero noté un aumento de peso en el abdomen y los senos me empezaron a doler. Mi pregunta es si mejor busco otra opción. Bueno, gracias Michi por escribirnos, que le vamos a responder a nuestra querida amiga Leida. pues lo más recomendable sería asistir a un control y valorar siempre riesgo-beneficio, qué otras opciones hay para su caso. Aquí no tenemos datos completos y nunca se puede dar una consulta si no es en el ámbito de un consultorio, en donde hay que hacer un examen físico. Habría que ver si hay necesidad de hacer algún otro estudio de mama, un ultrasonido o algo, y definitivamente lo que vemos y lo que tenemos son opciones. Entonces, si ella no se siente cómoda con el método, pues hay una opción, pero consultando con su médico de cabecera, y aquí tiene excelentes opciones de ginecólogas a la orden. No, de hecho, aclarando que, como ya lo abordamos, que cada caso es diferente, pues a alguien le pudo haber funcionado la familiar, la vecina o una conocida, pero cada caso es diferente, pues. Así es, muy bien. Veamos la siguiente, tenemos otra preguntita en Facebook, no me gustaría irnos sin responder. Juani de Paniagua dice, pregunta, ¿qué tratamiento hay para ovarios poliquísticos? A mí me han dejado eso y quiero tener un bebé. Bueno, no le entiendo muy bien la pregunta. Me imagino que le han dejado anticonceptivos para tratarle los ovarios poliquísticos. Gracias, Juani de Paniagua, por escribirnos, pero ella quiere un bebé. Entiendo que a lo mejor lo que están haciendo es regulándole su ciclo para luego poder ayudarla, ¿cierto, Aleida? Sí. Pues el tratamiento es gradual, es importante tener un espacio de confianza donde nuestro profesional de cabecera nos explique los pasos, como señala la doctora, y una vez uno ya está estable, pues está listo para la concepción. Recordemos la llamada que tuvimos, que tan grata noticia de otra persona con ovarios poliquísticos y un embarazo. Ovarios poliquísticos modernamente no es sinónimo de infertilidad, pero sí es importante estabilizarnos, porque si metabólicamente u hormonalmente estamos en desequilibrio, no son las condiciones óptimas para un embarazo. Entonces, primero equilibramos y posteriormente ya abrimos las puertas y en sus marcas listos fuera. Y cuando la doctora Marroquín dice equilibramos, nos referimos a muchas otras situaciones que también incluyen el peso, la cantidad de actividad física, el conocer su ciclo, la cantidad de vida sexual durante el mes. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya le expliqué al señor yo que yo soy una persona de 44 años y tengo un niño que lleva a cumplir 8 años. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Y entonces, como es, yo ya no pude salir embarazada porque me dijo el doctor que las trompas de falopio las tenía tapadas. ¿Verdad? Entonces,
y nos pusimos en tratamiento con mi esposo y yo, pero el año pasado salí embarazada y entonces, pero lastimosamente perdí al bebé. Ahora yo quiero preguntar si a mi edad de 44 años todavía puedo concebir por medio de in vitro o por inseminación, para que Dios no me ayude. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias por llamarnos, amiga. 44 años, un bebé ya de 8 años y una pérdida. Lamentamos realmente pues la pérdida que tuvo. Hay que agradecerle a Dios por el que ya tiene. Arriba de los 40 años la fertilidad disminuye, sin embargo, pues el único que puede decirle si se puede o no, tal vez sería un especialista en fertilidad que le explique, como dice la doctora Marroquín, todas las opciones, los pros y los contras, todo el proceso por el que tendría que pasar y el porcentaje de éxito que este pueda tener. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Podríamos seguir hablando horas y horas al respecto. Este es un tema apasionante. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Licenciado, ha sido un placer tenerlo por acá. Aleida, como siempre. Gracias, amiga. Bueno, gracias a ustedes. Hoy es viernes. Feliz fin de semana. El día lunes, recuerde, vamos a estar hablando de fiebre tifoidea. Por hoy le deseo que descanse, que le dedique tiempo a su familia, a su pareja y que Dios los bendiga. Para llevar una planificación familiar exitosa, te damos las siguientes recomendaciones. Para tomar una buena decisión, necesitas primero informarte acerca de los diferentes métodos, sus ventajas y desventajas, en base a tus necesidades. La consulta debe ser para ambos. Es fundamental que el hombre asista para que conozca los efectos secundarios de cada método y pueda entenderlo mejor. Utiliza el método que se te ha indicado, especialmente aquellos de uso diario, como las pastillas o periódicos como inyecciones, para que puedan funcionar exitosamente. Recuerda que un especialista quien te podrá aconsejar y guiar de la mejor forma para el uso de la planificación familiar.